Respecto de esta presentación que les voy a hacer vinculada con en qué estamos en Argentina, no tengo conflictos de interés financieros, obviamente, pero bueno, soy una de las coordinadoras de la campaña Choosing Wisely Argentina, lo que puede ser percibido como un conflicto de interés potencial. Y voy a retomar cosas que de algún modo se dijeron, pero me parece que vale la pena reforzar. Y cuando hablamos de que la atención sanitaria tiene que ser sostenible, decimos que tiene que ser sostenible en el sentido que tenemos que ayudar a nuestros pacientes y a las comunidades con las cosas que a ellos les importan para su salud, facilitar al equipo de salud que pueda hacer su tarea, maximizar el impacto del beneficio de las intervenciones y minimizar los daños, persiguiendo siempre el bienestar. Entonces, cuando hablamos de que la atención sanitaria tiene que ser sostenible, y de la mano del principio de primero no dañar, porque nosotros en la campaña Choosing Wisely Argentina dejamos el nombre en inglés y pusimos lo que se dice un claim, que es primero no dañar. Este es el motor más importante y ya fue dicho, no hacer tanto hincapié en el tema costos, sino en la posibilidad de dañar a nuestros pacientes. Entonces aparecen, se mencionó, pero todas estas prácticas que la literatura menciona como cuidados de bajo valor o low value care, que son estas prácticas diagnósticas terapéuticas que brindan ningún beneficio a los pacientes o un mínimo beneficio para los recursos que consumen, pero peor aún, tienen la posibilidad de generar daño neto. Entonces, si bien nadie está entusiasmado con malgastar los escasos recursos, como ya fue dicho, probablemente lo que más movilice al personal sanitario sea el argumento de los potenciales daños. Y cuando decimos los potenciales daños, también fueron mencionados, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Son muy entendibles los daños tangibles, ¿no? Uno, hace una videocolonoscopia, el paciente se perfora y ese daño es muy tangible, y son menos tangibles y se habla menos de lo que tiene que ver con las cascadas diagnósticas, los falsos positivos, el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, que son una fuente de daño enorme. Y uno se pregunta, en estos daños, que son los daños directos a los pacientes, en esto del sobrediagnóstico, sobretratamiento, cascadas diagnósticas, el daño por el malgasto de recursos y una dimensión adicional que lamentablemente no puede estar en la ponencia de Wendy, pero que cada vez más se está haciendo hincapié, y es en que además de malgastar recursos, además de dañar a las personas, además de el sistema estar, yo digo entre comillas, entretenido haciendo cosas que no debe hacer, produciendo una profunda inequidad, restando acceso para hacer lo que sí hay que hacer. Además, todo esto daña al medio ambiente, porque el sistema sanitario es un tremendo productor y emisor de gases. Muchos son inevitables, pero si encima hacemos cosas innecesarias, ya el daño es total. Así que será tema para otro momento de todo lo que tiene que ver con medio ambiente y Choosing Wisely, que es toda una línea muy, muy vigente. Entonces, uno dice, ¿por qué hay tan poca alerta de estos daños, no? ¿Por qué hay tan poca alerta? ¿Por qué hay alerta, como se mencionó, y veo el tema de la medicina defensiva, esa alerta del daño por omisión, ese lo tenemos muy presente, sin embargo no tenemos tan presente, y yo digo, ¿y si un día llega el juicio por los excesos? Y si un día los pacientes dicen, ¿por qué me hicieron eso que no era necesario? Y yo creo que, no creo, sino que además está reportado en la literatura, que hay poca alerta de los daños por múltiples razones, pero muchas veces, si ustedes lo van a entender bien, porque son profesionales que están en la asistencia, es que a veces el daño queda muy alejado, como digo yo, del pecado original. Digo, se realiza una radiografía de tórax que no debió haberse hecho. La radiografía muestra una imagen dudosa. Se realiza una tomografía que sigue siendo no concluyente. El paciente termina con un procedimiento invasivo para hacerse una biopsia o una mediastinoscopía o algo por el estilo. El paciente se infecta, se pone séptico y se muere en la terapia intensiva. Esa muerte
queda muy alejada de esa radiografía de tórax que no debió haberse hecho, y hay poca alerta y poca vigilancia en general en los hospitales y en los centros asistenciales de ir a mirar eso. Nadie mira la arteria radial que se rompe en la cinecoronariografía, cuyo origen fue un electrocardiograma que no debió haberse hecho. Entonces, esta distancia entre lo que no debió haberse hecho y el desenlace fatal muchas veces no solo queda alejado en el tiempo, sino que son distintos equipos terapéuticos los que intervienen, y es difícil realizar esta ligazón. Pero esta ligazón solo hay que ir a buscarla porque existe. Y entonces sigo con esto, como se dice en inglés, el driver del daño. Porque en la atención sanitaria, todo lo que hacemos después de saludar a nuestros pacientes y decirle buen día, todo puede generar daños. Ahora, no hay daño más evitable ni más lamentable que el que deviene de una práctica que no debió haberse hecho. Entonces todo esto va un poco contra cultura y por eso a veces incomoda. Y todo esto que estamos hablando de Choosing Wisely, y ahora voy a contar un poquito en que estamos en Argentina, requiere de un cambio de cultura. ¿Cuál es el cambio de cultura? El cambio de cultura de cuanto más mejor, así no es necesario, mejor no hacerlo. Y les recomiendo este paper que es muy cortito, de gente que está en la mesa redonda de Choosing Wisely Internacional. Es muy cortito y expresa de que el problema del sobreuso no va a poder ser abordado si no hay un cambio en la cultura. Entonces uno dice, bueno, muy bien, hay prácticas de bajo valor, estas prácticas que pueden generar más daños que beneficio. Tenemos los listados de Choosing Wisely del mundo. Bueno, ¿cómo puede ser que no podamos parar? Claramente hacer recomendaciones es una condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente para parar. Porque de hecho, nuestros amigos del norte que llevan más de 13 años de campaña, todo lo que es Choosing Wisely mundial, algo fue dicho, pero lo voy a remarcar, estamos desplazando el foco de realizar recomendaciones, porque ya estamos llenísimos de recomendaciones, a pasar a la acción, a cómo hacer que eso ocurra. De la campaña traje estas diapos, pero las voy a pasar porque entiendo que ya se ha hablado de qué va la cuestión. Y no es que yo quiera menospreciar el tema de los listados. En la Argentina estamos ahora confeccionando listados y me parece que es muy importante para poner el tema en agenda y sensibilizar a los colegas y demás. Pero eso, como digo yo a veces informalmente, no va a mover la aguja de lo que pasa en el día a día. Así que toda esta campaña, que ya dijimos que es colaborativa, que debe involucrar a los pacientes, debe involucrar a los estudiantes, empezó como esta lista de recomendaciones. Los beneficios son claros, es evitar todas estas intervenciones innecesarias y potencialmente dañinas, y da un marco a los profesionales sanitarios, no solo médicos, deberíamos involucrar a odontólogos, kinesiólogos, enfermeros en todo este movimiento, con una atención centrada en las personas y lo más exenta de daños posible. Entonces, Choosing Wisely Argentina se conformó como un consorcio. Nosotros, como comentó Manuel, desde hacía más de 10 años veníamos trabajando con Hugo y con María en una iniciativa que tenía la misma lógica de Choosing Wisely, pero no sabíamos que podíamos hacer Choosing Wisely hasta que hace 3 años yo fui invitada a la mesa redonda de Choosing Wisely internacional, que ahora pronto, la semana que viene la tendremos en Florencia, y eso ahí dijimos, ¿por qué no hacer Choosing Wisely? Y bueno, yo digo, a veces los planetas se alinean, cumplimos con los requisitos, que son muy simples, porque es simplemente comprometernos a cumplir con algunas cosas, y lanzamos la campaña hace 2 años en la Argentina. Tenemos nuestra página web, tenemos ya en la página 11 sociedades científicas, pero ahora en un evento que haremos dentro de 3 semanas se van a presentar 4 sociedades científicas más. La Sociedad de Medicina Familiar, que ahora yo soy la presidenta, pero voy a dejar de ser pronto, tiene sus recomendaciones de no hacer.
No las voy a leer en honor al tiempo, por supuesto pueden consultarlas en la página, pero siguen la misma lógica de todas las recomendaciones de Choosing Wisely. Acá a lo mejor me voy a permitir dar algún consejo. Ya algo dijo Ramón vinculado a que sean medibles, y la otra cosa que es importante es que no sea un no disfrazado de un sí. Una vez, hace un tiempo, me acuerdo que en una sociedad de emergentología hizo una recomendación de no retrase el inicio de tal cosa. Eso no es una recomendación de no hacer. Porque esa recomendación correctamente hecha es inicie tempranamente tal medicamento. Las recomendaciones tienen que reflejar una autocrítica, si se quiere, de cosas que hacemos y que deben desimplementarse. De manera que hay que dar este consejo. Y el otro consejo que les doy es que es muy común que uno mire, como decimos acá, la paja en el ojo ajeno. Decimos de no hacer cosas que en realidad no las hacemos nosotros, las hace otro. Entonces el cardiólogo dice no hacer algo que en realidad hacen los hemodinamistas. No. Introspección de lo que nuestra especialidad debe dejar de hacer. Recomendaciones de la Sociedad Argentina de Dermatología, interesantes, algunas vinculadas con el pedido indiscriminado de, por ejemplo, hormonas en los pacientes con acné sin otros síntomas de hirsutismo, virilización. Simplemente para que vean, la Sociedad Argentina de Mastología, la no búsqueda sistemática de metástasis en pacientes que han sido operadas de cáncer de mama con fines curativos, simplemente para que vean. Y también les traigo esto para que vean que hay una gran parte del mundo que está yendo hasta este lugar y que sale yo a veces digo como de una cosa de la clandestinidad, mostrar con orgullo que dejamos de hacer lo que no hay que hacer. Entonces traigo esta noticia del diario El País, donde se muestra con orgullo que 23 hospitales en España se unen para dejar de hacer lo que hay que dejar de hacer. Recomiendo fuertemente este libro, que está hecho, por supuesto, Wendy ha hecho algunos capítulos y otras personas de la comunidad de Choosing Wisely mundial, porque a veces nos tentamos de, descubrimos que algo hay que dejar de hacer y nos tentamos de no evaluar bien qué evidencia hay para dejar de hacer. Este libro es un excelente manual, un excelente recurso, un paso a paso para realmente desimplementar con evidencia. Porque los profesionales sanitarios a veces nos basamos en evidencia con suerte para las prácticas clínicas, pero no buscamos qué evidencia hay de qué cosas sirven y qué cosas no sirven para cambiar conductas, porque para dejar de hacer hay que cambiar comportamientos. En este libro está este framework que Choosing Wisely propone para desimplementar. Yo no voy a pasar revista con detalle en honor al tiempo, pero está en ese libro y hay varios papers de cómo hacer. De no salir a tontas y a locas, estamos dosando mucha vitamina D, pues la vamos a prohibir, pues vamos a dar clases, pues vamos a dar ateneos. No. Hay que analizar el problema, y analizar el problema implica atravesar todas estas fases que tienen que ver rápidamente. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo que hicimos en el hospital y esto se va a entender bien, pero no solo hay que definir qué prácticas hay que discontinuar, sino un poco lo que decía Manuel, el consenso y evaluar cuantitativamente el volumen de esa práctica con todas las dificultades cuando el sistema no está informatizado que esto tiene, y evaluar qué barreras hay para desimplementar, porque si no entendemos las barreras, vamos a utilizar soluciones que no son las adecuadas para las barreras. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Como también fue dicho, yo trabajo en el Hospital Italiano en Buenos Aires, un hospital acreditado por Joint Commission, enorme, de altísima complejidad, con 1000 camas, y que decidió hacerse amigo de Choosing Wisely, pero hacer algunas recomendaciones locales. Hicimos muchos acuerdos sobre prácticas de bajo valor en salud de las mujeres, como no realizar ecografía transvaginal como parte del examen periódico de salud, no les voy a leer todas, o ecografía mamaria como método de tamizaje. Estos son acuerdos del hospital, pero siguiendo la lógica de Choosing Wisely.
y avanzamos en la desimplementación concreta de prácticas de bajo valor en endocrinología, como por ejemplo, no solicitar ecografía tiroidea en el control de salud ni en el seguimiento rutinario del hipotiroidismo, no solicitar T3, T4 y TSH en el seguimiento del hipotiroidismo, y así varias prácticas. Como decía Manuel, primero el consenso uniforme de endocrinología, medicina de familia, medicina interna, las personas que hacen las determinaciones, imágenes, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo alineado con la evidencia de que esto debe ser desimplementado. E hicimos este recorrido del framework que propone Choosing Wisely para desimplementar. Tal vez es un paso adelante después de las recomendaciones, pero ya hay que ir pensando en simultáneo en ambas cosas, porque además de las recomendaciones queremos que las cosas ocurran. Y entonces nos pusimos de acuerdo en qué prácticas de bajo valor, vitamina D, manejo de screening de osteoporosis en edades inapropiadas, problemas tiroideos, y hicimos análisis cuantitativos, cuál era la prevalencia del uso de estas prácticas en nuestro hospital, una fase donde indagamos cuáles son las barreras, y para eso tuvimos que entrevistar a pacientes, a profesionales, porque si no entendemos las barreras no vamos a poder diseñar las estrategias para desimplementar. No es la idea, pero simplemente para que vean que se puede hacer, hicimos una determinación cuantitativa de qué nos pasaba con el dosaje de vitamina D y con el resto de estas prácticas endocrinológicas de bajo valor a lo largo del tiempo para tener medición basal y poder ver el impacto de las intervenciones. Y como ustedes pueden ver, yo no lo voy a pasar en detalle en honor al tiempo, estoy disponible para preguntas o para alguna otra ocasión. Tuvimos que analizar las barreras y en lo único que me voy a detener es que hay barreras que son de distinta índole. Por ejemplo, automatismo, nos referimos a que la historia es electrónica y es muy fácil pedir combos, como decimos nosotros, de estudios. Fácil y rápido, T3, T4, TSH. Información errónea, hay una parte que es que los médicos no saben. La demanda de los pacientes, el tiempo, explicar esto lleva tiempo, el miedo al litigio, al conflicto, a perderse un diagnóstico y la falta de acuerdo que esa la solucionamos. Entonces, si uno no indaga las barreras, puede proponer soluciones equivocadas, porque si la barrera es que los pacientes lo solicitan, si no abordamos la pata educación de los pacientes, de nada sirve que los médicos estén muy educados. Si un problema es el automatismo, hay que hacer intervenciones en la historia clínica electrónica para que el automatismo no sea tal. Por eso este diagrama de espina de pescado lo hicimos para cada uno de los elementos y también introduzco una complejidad. No es lo mismo cuando una práctica debe ser desimplementada por completo, por ejemplo, no realizar ecografía transvaginal en las mujeres en el examen periódico de salud, que no debe hacerse nunca, que cuando hay que desimplementar a ciertas edades. Entonces no lo haga antes de los 25 años y después de los 65, pero sí hágalo en las edades intermedias. O sea, no tiene la misma complejidad, algo que debe ser discontinuado permanentemente, que algo que hay que adecuar a ciertos grupos etarios o a cierta periodicidad. Estoy introduciendo complejidad. Algo que puede ayudar es hacer un mapa de actores. Nosotros lo hicimos. ¿Qué actores de alto poder y de bajo poder tenemos en contra y a favor de la desimplementación? Y allí hicimos en nuestro hospital este mapa de actores. Alto poder los medios de comunicación, que siempre nos van en contra o casi siempre, pero teníamos alto poder al departamento ambulatorio, a jefes, al director del hospital, etcétera, etcétera. Y les muestro cosas que fuimos haciendo en distintas cuestiones que queremos desimplementar. No se lo estoy mostrando sistemáticamente, son pinceladas para que vean a cuántos niveles hay que hacer a veces las intervenciones. En el caso de mamografía, que queremos discontinuar el tamizaje por fuera de la edad recomendada, que en el hospital y en casi todo el mundo es 75 años, ya en el informe de la mamografía se le dice a la mujer que tiene más de 75 años que es una práctica que es discutible y que
hable con su médico acerca de las ventajas y desventajas de seguir con mamografía fuera de las edades recomendadas. Para nódulos tiroideos hicimos muchas intervenciones. Una fue que los informes de ecografía en el hospital salgan con esta categorización de TRATS y una recomendación de si debe ser punzado, debe ser seguido o no hay que hacer nada. Esto ayuda porque también lo ve el paciente. Y empezamos a ver evoluciones en las historias clínicas que eran impensadas hace 5 años atrás, como que una profesional ponga refuerzo, recomendaciones de intervalos de prácticas preventivas y la futilidad de otros estudios. Esto para mí es soñar despierta, era impensable hace 10 años atrás. Intervenciones en la historia clínica. Cuando uno quiere solicitar en la historia clínica el dosaje de levotiroxina, por ejemplo, sale una leyenda que no se recomienda T4 para el diagnóstico de hipotiroidismo o hipertiroidismo, y si uno quiere saber más, te hace link a la guía hospitalaria de problemas frecuentes tiroides. No tenemos sistemas restrictivos. Si el profesional quiere seguir adelante, puede hacer la solicitud. Y por último, todo esto contárselo a los pacientes. Entonces, a través de nuestras páginas y nuestros medios de comunicación con los pacientes, contarles que estamos revisando lo que hacemos, de por qué se actualizan las prácticas, de qué es una tendencia global, mencionamos Choosing Wisely, por qué recomendaciones ya han cambiado, etcétera, etcétera. Esto lo voy a pasar porque estamos con alguna dificultad en el tiempo, pero también saber que cómo se habla con los pacientes es algo que debe ser aprendido. Estas habilidades blandas, muy mal llamadas blandas, tenemos que aprender cómo se le niega, entre comillas, un estudio a un paciente. Entonces, la literatura nos dice, bueno, si el paciente está diciendo, por ejemplo, tengo que renovar mi receta de Zolpidem porque si no, no puedo dormir, hay una manera que es el modo exploratorio que es la más correcta, que es, bueno, ¿por qué lo toma? ¿Desde hace cuánto que lo tomas? ¿Qué piensa de discontinuarlo? Y no esta cosa de, no, mire, usted no tiene que tomar esto nunca más porque es malísimo. Bueno, esto tiene que ser enseñado. En el grado, en el posgrado, no enseñamos cómo se comunican estas cosas. Y finalmente, y para terminar, tuve la dicha de colaborar con Wendy en un estudio que tratamos de ver cuáles eran las 15 recomendaciones top en The Choosing Wisely en el mundo. Y hay varias, pero la primera es no realizar laboratorios de rutina repetidos en los pacientes hospitalizados a menos que cambie la condición clínica. Y por suerte, y con esto termino, hemos puesto en marcha un estudio multicéntrico en el que el hospital italiano, que es donde yo estoy, pero otros hospitales, como ven allí, participan, se llama Optimizar, y es un estudio para tratar de bajar la repitencia de análisis en los pacientes internados en el piso de clínica médica en terapia intensiva, utilizando todo este framework de medición basal, ver las barreras, por qué seguimos haciendo eso, diseñar estrategias y poder medir cómo nos va. Así que, como frase final, es que si hacemos lo que no hay que hacer, hacemos que hacer lo que sí hay que hacer se torne absolutamente imposible. Bueno, muchas gracias por la atención.